A los 13, mi padre me echó por una mentira de mi hermana, mi tía me salvó. 15 años después, en mi gala benéfica, donde fui honrada, mi madre me acorraló pidiendo $500K. Me giré a la multitud y con una frase, la dejé helada, desatando un escándalo público. Mi nombre es Camila Torres, tengo 28 años. Cuando tenía 13, mi hermana mayor, Valeria, les dijo a mis padres que yo había robado $2,200 y los anillos de boda de nuestra abuela. Para la medianoche, mi padre me había tirado al porche con una bolsa de lona. Mi madre se quedó detrás de él y no dijo nada. 15 años después, en los premios de la Cámara de Comercio de Portsmouth, fui nombrada propietaria de Pequeña Empresa del Año. Mi madre cruzó aquel salón de baile con un cardigan que reconocí del 2010 y me pidió $500,000. Usó la palabra familia 9 veces en 2 minutos. Lo que ella no sabía era que mi tía había guardado una cinta de vídeo desde el 2009 y que el proyector detrás de nosotras ya estaba encendido. Esta es la noche en que dejé de pagar por una mentira que nunca dije. El salón del Sheraton de Portsmouth olía a romero y vodka tonics. 312 invitados, 18 años de tradición de la cámara. La iluminación era de ese tipo cálido y favorecedor que hace que todos en la sala parezcan más amables de lo que realmente son. Yo estaba cerca de la barra con mi tía Carmen, que tenía 64 años y llevaba un blazer negro que había comprado en una tienda de segunda mano esa misma semana. No se ajustó el blazer. No se movió inquieta. Había dejado de ser inquieta alrededor de 1986, me dijo una vez, y nunca volvió a serlo. Escaneé el salón por costumbre, de la misma forma en que escaneo una cocina antes del servicio. Entonces mis ojos se detuvieron en la mesa 9. Cardigan crema, desgastado en los codos. 15 años de antigüedad. Carmen no giró la cabeza. «Tú también la ves», dijo ella. No respondí. No lo necesitaba. Nos habíamos estado preparando para esto durante casi 3 semanas. De la forma cuidadosa en que 2 personas se preparan para un clima que no pueden detener. La gala de la Cámara era solo con invitación. Donantes, miembros de la Junta, dueños de negocios con registros de ingresos archivados. Mi madre no podría haber cruzado la puerta sin ayuda. Alguien la había traído. Alguien la quería en esta sala esta noche. Lucía, mi subchef, pasó deslizándose con un vaso de agua con gas y fingió leer el folleto del programa. Llevaba el pelo recogido. Había llorado 2 veces durante el ensayo a las 4 de la tarde, y ahora se veía tan firme como una cocina al amanecer. «Jefa», susurró. «Hay una mesa de prensa, 2 reporteros, del Globe y del Seacoast Online, solo para que lo sepas». Asentí una vez. No le dije a Lucía que esa mañana le había pedido al gerente de audiovisuales que cargara un segundo archivo en el proyector marcado como respaldo. No le dije que había un DVD dentro del bolsillo del blazer de Carmen. No le dije que el discurso que tenía en la mano tenía 3 finales diferentes, y aún no había decidido cuál daría. Me había dicho a mí misma que lo decidiría cuando viera la cara de mi madre. El mapa de asientos estaba guardado en la parte trasera del programa. Lo había revisado 2 veces. La mesa 9 pertenecía a Mateo Mendoza, dueño de una cadena de hoteles que se había convertido en un cliente habitual mío durante los últimos 18 meses. Su esposa y mi hermana Valeria se movían en los mismos círculos de caridad de Boston. Así era como mi madre había entrado. No por su propio mérito, sino por el de alguien más. 2 de las sillas en la mesa 9 estaban vacías cuando miré. Una tarjeta escrita en caligrafía decía Valeria Navarro +1. El +1 tenía que ser mi madre. Valeria nunca llevaría a mi padre en público. Él habría arruinado las fotografías. La mano de Carmen se posó en mi antebrazo, seca y cálida. Lo que sea que decidas esta noche, cariño, dijo, estoy en tu esquina. Siempre lo estuve. El bolsillo de su blazer era rectangular y delgado. Yo sabía exactamente lo que había dentro. Miré al otro lado de la sala una vez más. Mi madre finalmente había levantado la mirada de su copa de vino. Por 1 segundo y medio, nuestros ojos se encontraron. No saludó. No asintió. Se llevó la copa a los labios, casi,
pero no del todo, un brindis. Mi madre tenía una forma de llegar sin entrar, de estar allí sin asumir la responsabilidad de estar allí. Lo había perfeccionado a lo largo de 4 décadas de mesas de cena, sótanos de iglesias y conferencias de padres y maestros. Supe en ese segundo y medio que no había venido a felicitarme, había venido a cobrar. Crecí en una casa colonial en una calle tranquila de Manchester, New Hampshire. 3 habitaciones arriba, un sótano terminado que Valeria usaba para practicar ballet con una barra portátil que mi padre atornilló a la pared el año que ella cumplió 8. También había una mitad sin terminar que mis padres llamaban el cuarto de almacenamiento. Cuando cumplí 6 años, mi madre me dijo que me mudaría allí abajo. Es solo temporal, dijo, alisando una esquina del nuevo cojín en su mano. Valeria necesita su propio espacio. Es mayor. Tiene recitales. ¿Entiendes? Yo tenía 6 años. No entendía. Se volvió permanente. Mi hermana era la niña de la danza. Zapatillas rosas a los 5, medallas regionales a los 14. 5 pequeñas figuras doradas en 5 marcos de madera montados en la pared sobre la chimenea de la sala. Cada una estaba iluminada por una diminuta luz de latón. Mi padre las instaló él mismo un fin de semana con un nivel y un taladro inalámbrico. Su nombre estaba en caligrafía debajo de cada placa, Valeria Torres. Recuerdo la primera vez que noté lo cuidadoso que era el espaciado. Yo dibujaba. Dibujaba constantemente. Llenaba la parte de atrás de las tareas, los márgenes de los libros de la biblioteca, las cubiertas interiores de cada cuaderno que tuve. Para cuando tenía 11 años, tenía 53 bocetos terminados en un contenedor de plástico debajo de mi cama en el sótano, y ni uno solo de ellos estaba en la pared. Valeria es nuestra estrella, les decía mi padre a los invitados a cenar, sonriendo alrededor de su cerveza. Camila es la calladita. Lo decía de la misma manera en que elogias a una planta de interior. Aprendí a ser invisible. Se sentía más seguro que pedir espacio. Mi madre se olvidó de recogerme de la escuela 14 veces que yo pueda contar. Después de tutorías, del club de arte, de una feria de ciencias donde obtuve el segundo lugar en 7º grado. Cada vez, la secretaria de la escuela llamaba a casa, y cada vez mi madre llegaba 20 minutos después con la misma frase, arrojada a la ligera por la ventana del pasajero como una moneda en un parquímetro. Me enredé con la preparación del recital de Valeria. Dejé de esperar. Empecé a caminar. La única persona en mi familia que alguna vez me llamó artista fue mi abuela, Elena. Vivía 20 minutos de distancia en una pequeña casa con un porche envolvente y un árbol de arce que había plantado en 1968. Guardaba lápices de colores en una lata sobre la mesa de su cocina. Me llevó a la biblioteca pública de Portsmouth todos los sábados durante años, y me dejaba sacar libros que nunca habría aprobado para Valeria. Entierra mi corazón en Wounded Knee, La campana de cristal. Una biografía de Frida Kahlo con pinturas en el interior que me hacían querer ser valiente. Cariño, me dijo cuando tenía 10 años, sentadas en la mesa de su cocina con un cuaderno de bocetos abierto entre nosotras. El mundo tiene habitaciones que no sabe cómo etiquetar. Las personas como nosotras, terminamos en esas habitaciones. Eso no es algo malo. No la entendí entonces. Lo haría después. A principios de 2010, mi abuela se resbaló en los azulejos del baño y se rompió la cadera. No llamó a mi madre. Llamó a Carmen. El hospital la retuvo por 9 días. Fui todos los días después de la escuela. Valeria fue exactamente una vez, se tomó una selfie sosteniendo la mano de Elena, la subtituló con algo sobre la fuerza, y volvió a estar en su teléfono antes de que el ascensor llegara al vestíbulo. Mi abuela la vio irse y no dijo nada. Miró el pasillo durante 30 segundos después de que Valeria se fue. Luego se volvió hacia mí. En la 7ª noche, me acercó a ella. Su voz era lo suficientemente fina como para deslizarse por debajo de la puerta. Cariño, las manos de tu madre están llenas de Valeria. Así que te dejo mis anillos, el juego de bodas, el ópalo. No le digas a nadie hasta que seas lo suficientemente mayor. Me apretó la mano. Se la apreté de vuelta. Murió 2 días después. No llegué a llevarme los anillos a casa.
después del funeral, mi madre se paró en la cocina de Elena con el joyero de madera en las manos y anunció a las pocas tías y primos que aún picaban la comida que ella guardaría las joyas de mi abuela por seguridad hasta que Valeria y yo fuéramos lo suficientemente mayores para decidir. Lo dijo como si fuera un acto de bondad. Guardó la caja en el tocador del dormitorio principal detrás de una fila de suéteres doblados. A Valeria se le permitía entrar en ese dormitorio cuando quisiera. A mí no. 4 meses después, en julio de 2010, empecé a escuchar a mi hermana por teléfono con su novio, Diego Navarro. Tenía 17 años, conducía un Mustang usado y tenía, según decía mi madre con orgullo, planes reales. Los planes reales involucraban un gimnasio que quería abrir. Por la rendija de la puerta del dormitorio de Valeria, la escuché una vez: no te preocupes, tengo algo. Confía en mí. Solo dame hasta agosto. No sabía qué era ese algo. Lo descubriría el día 6. Era viernes por la mañana. Estaba comiendo cereal en la mesa de la cocina cuando mi madre gritó desde el piso de arriba con una voz que no parecía la suya. «¡Mi joyero! ¿Dónde está?» Mi padre se movió rápido para ser un hombre con problemas en la zona lumbar. Sus botas golpeaban cada escalón en el camino hacia arriba. Valeria apareció en el umbral de la cocina como si la hubieran posicionado allí. Su rostro tenía el color que tomaba el rostro de mi madre durante las discusiones, lo que quiere decir que estaba casi convincentemente pálida. Llevaba una camiseta sin mangas que nunca había visto y brillo labial a las 9 de la mañana. «Los anillos de mamá», dijo mi madre cuando volvió a bajar, sosteniendo la caja de madera vacía. Tenía la mano en la garganta. «Han desaparecido. Y faltan $2,200 del cajón». El cajón era el segundo del tocador. El cajón que contaba cada domingo por la noche porque mi padre guardaba allí todo su dinero en efectivo de los clientes que le pagaban por trabajos de plomería sin facturar. Valeria se volvió hacia mí lentamente, de la forma en que los actores se vuelven cuando quieren asegurarse de que el público vea el giro. «Mamá», dijo. Su voz se quebró en la palabra. «Camila estaba ahí arriba ayer. Yo la vi. Yo no había estado arriba el día anterior. Había estado en tutoría con la señora Morales hasta las 6. Y luego había caminado hasta el Cumberland Farms con 2 amigas, Ana y Daniela Ríos, a comprar raspados. Había otros 3 niños en la tutoría. Mi nombre estaba en la hoja de asistencia. El Cumberland Farms tenía cámaras en cada caja registradora. Nadie preguntó. Valeria llevó a mis padres al sótano, a mi mitad del cuarto de almacenamiento, a mi escritorio. Mi escritorio era un trozo de madera contrachapada sobre 2 archivadores. Recogió mi diario. El diario era un cuaderno de espiral verde de la farmacia. Pasó a la página 38. La mitad superior de la página había sido arrancada. En lo que quedaba, con una letra que se parecía casi exactamente a la mía, había 2 oraciones que yo nunca había escrito. Los tomé. Tenía que hacerlo. La voz de mi padre no era fuerte. Eso fue lo que la hizo terrible. «Camila, mírame. ¿Tú escribiste esto?» Miré la página. La forma en que estaba cruzada la T era incorrecta. La forma en que el lazo de la E minúscula se sentaba debajo de la línea era incorrecta. Yo lo sabía. Tenía 13 años. No podía explicarlo. Esa no es mí. No terminé la oración. No me dejaron. Mi padre volvió a subir las escaleras sin hablar y descolgó mi chaqueta escolar del gancho junto a la puerta principal. Azul marino. La que usaba en las mañanas frías para ir a la parada del autobús. Metió la mano en el bolsillo interior. Su rostro cambió antes de sacar la mano. Sacó 2 aretes de ópalo. Yo no los había puesto allí. Sabía que no los había puesto allí. También supe en ese exacto segundo que, 2 días antes, Valeria me había pedido prestada mi chaqueta escolar. Había dicho que era para una idea de disfraz de Halloween en julio. Yo no había hecho preguntas porque nunca le hacía preguntas a Valeria. El costo siempre era demasiado alto. «Los escondiste en tu chaqueta», mi padre no lo dijo como una pregunta.
Levantó el teléfono de la cocina. Llamó a Sofía Castro, que vivía calle abajo. Sofía tenía 14 años, era la mejor amiga de mi hermana y la persona con la que Valeria pasaba más tiempo ese verano. Sofía vino descalza, con pantalones cortos recortados y una sola trenza descansando sobre su hombro derecho. No me miró cuando cruzó la puerta mosquitera. Yo vi a Camila escabullirse por las escaleras el miércoles por la tarde, señor Torres, alrededor de las 3. Me pareció raro. No quería decir nada, pero por si sirve de ayuda. Yo no había estado allí a las 3 el miércoles. No había ninguna versión de esa oración que fuera cierta. Mi madre empezó a llorar en silencio sobre el trapo de cocina que había recogido en algún momento de la mañana. Sofía volvió a cruzar nuestro jardín delantero con su trenza rebotando contra su camiseta. El veredicto llegó en la sala de estar. Mi madre se sentó en el sofá y no levantó los ojos. Valeria se paró detrás de ella con una mano en su hombro. La imagen de una hija mayor firme sosteniendo a su madre en un día difícil. Mi padre se paró en medio de la alfombra con las llaves en la mano, de la forma en que se paran los hombres cuando tienen la intención de irse. Camila, no te quedarás en esta casa esta noche. No podemos confiar en ti. Mañana veré qué hago. Ve a empacar una bolsa. El reloj de la pared marcaba las 11:12 de la mañana. Fui al sótano. Empaqué una bolsa de lona, 2 camisetas, un par de jeans, el cuaderno de bocetos azul de mi abuela, y $8 que había estado ahorrando en un calcetín al fondo de mi cajón para un juego de lápices de carbón que quería de la tienda Michaels. Cuando volví a subir, mi padre estaba esperando en la puerta principal. Mi madre no se había movido del sofá. Valeria se había movido a la ventana donde ahora estaba ajustando la cortina para tener una vista clara. Él abrió la puerta. El aire de agosto era cálido y húmedo. Salí al porche. Escuché cómo se deslizaba el cerrojo detrás de mí. Hay un tipo particular de silencio que solo escuchas una vez en tu vida. El silencio de una puerta detrás de la cual creciste, cerrándose con llave contra ti. Me senté en el escalón superior. No lloré. Creo que parte de mí estaba esperando que alguien viniera a abrir la puerta y dijera, lo resolvimos. Entra. Nadie vino. La luz de la calle en la esquina zumbaba. Pasó un auto. Un perro ladró 2 veces y se detuvo. Pasaron los minutos. Mi bolsa de lona descansaba sobre mis rodillas. A la 1:54 de la madrugada, un viejo Buick Le Sabre azul pálido se detuvo en el camino de entrada. Los faros me bañaron y se atenuaron. Carmen llevaba una camisa de franela y pantuflas. Tenía el pelo recogido en un moño apresurado. No se bajó. Bajó la ventanilla. Sube, dijo. Me subí a la parte de atrás. Recogí mi lona. Me enteré años después de lo que había pasado. Mi padre no había llamado a Carmen para pedirle ayuda. La había llamado a las 11:30 de la noche para informarle, de la misma manera en que informas a una compañía de seguros, ya no es mi problema. Carmen no discutió con él. Colgó el teléfono. Se puso los zapatos. Condujo las 43 millas enteras a 20 millas por encima del límite de velocidad. Me dijo más tarde, en el viaje de regreso a Portsmouth, que lo único que se dijo a sí misma durante todo el camino fue, solo llega. Solo llega. La panadería de la calle Daniel estaba en un edificio de ladrillo rojo de 1923, a 3 cuadras del paseo marítimo de Portsmouth. La panadería ocupaba la planta baja. Carmen vivía arriba, en un apartamento de 2 habitaciones con pisos de pino crujientes y una ventana en el cuarto de huéspedes que miraba hacia el puente conmemorativo. El puente estaba iluminado por la noche con 2 pequeñas lámparas blancas y una naranja que parpadeaba cuando hacía viento. Esa ventana se convirtió en mía esa noche. Me mostró dónde estaba el baño. Señaló la bañera y dijo que la ducha salía caliente, pero que las tuberías hacían ruido antes de las 7. Me dijo que había sobras de pastel de carne en el refrigerador si lo quería. No me preguntó qué había pasado. No me preguntó si tenía hambre. Simplemente expuso las reglas del apartamento elemento por elemento, de la misma forma en que orientas a un nuevo empleado.
Creo que supo intuitivamente que lo más amable que podía hacer por mí esa noche era tratarme como si yo ya perteneciera allí. No comí el pastel de carne. Me senté en la cama en la oscuridad y miré las luces del puente. A las 4:30 de la mañana siguiente, tocó la puerta una vez. ¿Arriba? La panadería abre a las 6. Bajé por las escaleras traseras con la misma ropa con la que había llegado. La cocina olía a levadura, harina tibia y a café que había estado demasiado tiempo en la cafetera. Carmen me entregó un delantal limpio. Me lo ató sin mirarme a la cara. Manos lavadas, dijo. Luego, ven aquí, vas a aprender a amasar. No porque tengas que hacerlo, sino porque es de mañana, estamos despiertas y tenemos manos. Me pasó un frasco de vidrio. Adentro había una papilla espesa, burbujeante y beige con una etiqueta escrita a mano en una tira de cinta de enmascarar, Rosita, establecida en 1986. Mi esposo la alimentó todos los días durante 21 años, dijo Carmen. Yo la he alimentado todos los días desde que él falleció en 2007. Ahora la alimentarás tú también. Metí las manos en el tazón de harina y agua que puso frente a mí. Lloré sobre la masa. No fue porque estuviera triste. Estaba triste. Pero esa no fue la razón. Fue porque por primera vez en 13 años, alguien me estaba enseñando algo con una voz tranquila, sin bordes afilados y sin un público mirando para ver si lo arruinaba. No me preguntó qué había pasado durante 11 días. En el 9º día, mientras ella tejía y yo leía una copia de un libro de poesía que había sacado de su estante, dijo sin levantar la vista de sus agujas. No tienes que decirme nada nunca, cariño, pero si lo haces, escucharé hasta que termines. Y después de eso, ya veremos. En el 11º día, le conté, el diario, los aretes, Sofía, la puerta cerrada con llave. Se lo conté en fragmentos en la mesa de la cocina mientras ella pelaba una manzana en una tira continua con un cuchillo de pelar. No me interrumpió. No hizo preguntas de seguimiento. Cuando terminé, dejó la manzana en la tabla de cortar, puso el cuchillo en el fregadero y caminó hacia su habitación. Regresó con un sobremanila marrón de aproximadamente 1 pulgada de grosor, sin etiqueta, con la esquina ligeramente doblada. Lo puso en la mesa de la cocina, en el espacio entre nosotras. No voy a abrir esto, dijo. Tú no vas a abrir esto. Vamos a ponerlo en la caja fuerte de abajo. Cuando seas lo suficientemente mayor para decidir qué quieres de esta historia, sabrás qué hacer con él. Hasta entonces, se queda sellado. Prométemelo. Lo prometí. No sabía qué había adentro. Ella no me lo dijo. Ese otoño, Carmen contrató a una abogada llamada Laura Ortega, una abogada testamentaria con una oficina sobre una tintorería, para presentar la solicitud de tutela legal a través del Tribunal de Sucesiones. Mi padre no contrató a un abogado. Simplemente firmó. Laura cerró el archivo en noviembre y deslizó el papeleo sobre su escritorio hacia Carmen. Tu hermano ni siquiera contrató un abogado, dijo. Simplemente firmó. Eso no es común. Leí el papel. Lo entendí. Mi padre no solo me había echado. Me había cedido. Hubo un momento procesal en algún momento de octubre en el que podría haberse puesto de pie y decir, esa es mi hija. Devuélvemela. Y en su lugar, sacó un bolígrafo del bolsillo y firmó. No lloré. Bajé las escaleras y ayudé a Carmen a dar forma a la siguiente tanda de masa. Ese diciembre, mis padres no llamaron. Valeria no llamó. Carmen no hizo ningún comentario al respecto. Asó un pequeño corte de carne para nosotras dos, puso la mesa de la cocina con servilletas de tela y sacó un viejo álbum de cuero con fotografías de Elena. Allí estaba, mi abuela, de 19 años, de pie en una playa en 1952, sosteniendo un vaso de papel con caldo de almejas, entrecerrando los ojos contra el sol. Carmen levantó su vaso de agua. Por las mujeres que mantienen vivos los comienzos. Rosita desde el 86. Mamá desde el 52. Tú desde ahora. Choqué mi vaso con el suyo. Esa noche dormí con el cuaderno de bocetos azul de mi abuela debajo de la almohada. Por primera vez, sentí algo que casi tenía la forma de pertenecer.
También dormí con la luz del pasillo encendida durante un año más. Me gradué de la secundaria de Portsmouth en 2015. Carmen pagó 2 años de un programa de repostería en el colegio comunitario con una cuenta de ahorros que había abierto el día que se convirtió en mi tutora. Trabajaba en la panadería antes y después de clases. Aprendí a pesar, a mezclar, a laminar, a hacer los cortes en el pan. Mi instructor de laminado en el segundo semestre me apartó una mañana. Camila, tu laminado de croissants es de nivel profesional. ¿Dónde aprendiste eso? Mi tía, dije. Me gradué en mayo de 2016. Enmarqué el diploma y lo colgué en la pared de la panadería, donde todavía cuelga sobre la máquina de espresso. Mis padres no fueron invitados. Había escrito sus nombres en una lista de invitados la noche anterior y los había tachado a ambos con una sola línea recta. Para 2018, Carmen me había entregado las llaves para administrar el piso mientras ella retrocedía solo a hornear. Guardaba las recetas en una carpeta negra que no dejaba salir del edificio. Yo me encargaba del horario, del inventario y del personal. Los clientes habituales dejaron de preguntar a cuál de las dos le estaban ordenando. En la primavera de 2022, Carmen tuvo lo que los médicos llamaron un derrame cerebral leve. Tenía 60 años. Estaba amasando en la mesa cuando su mano derecha dejó de funcionar. El hospital la retuvo por 4 noches. Le hicieron pruebas. Limpiaron una carótida. Le dijeron amablemente que su carrera como panadera, de pie durante 9 horas al día, había terminado. Cuando volvió a casa, su mano derecha era más lenta que la izquierda, y arrastraba un poco las palabras solo en ciertas consonantes cuando estaba cansada. Llamó a la abogada Laura Ortega la segunda semana que estuvo en casa. Camila, dijo, sentada en la mesa de la cocina mientras yo preparaba té. La panadería va a ser tuya. No cuando me muera. Ahora. Mientras todavía puedo enseñarte las partes que no te he enseñado. La transferencia se presentó en junio de 2022. La panadería había sido valorada en $238,000 por un tasador independiente. Me la vendió por $1. Laura me hizo firmar un documento separado reconociendo que entendía a lo que ella estaba renunciando. Subí a mi antiguo cuarto de huéspedes esa noche, abrí el armario, miré la caja fuerte en el piso debajo de la alfombra, y puse la mano en la puerta. No abrí el sobre. Solo lo toqué. En 2023, abrí una segunda ubicación en Newport, Massachusetts, en una antigua tienda de discos. El contrato de arrendamiento era un esfuerzo grande. Los primeros 3 meses, pagué el alquiler con mis ahorros personales. Para el 9º mes, se pagaba solo. Para el mes 18, era lo suficientemente rentable como para poder pagarme a mí misma. En 2024, inicié un programa al que llamé Segundo Leudado. En el pan, el segundo leudado es lo que le da estructura a la hogaza. Sin él, tienes harina y agua. Con él, tienes algo que se sostiene. Segundo Leudado contrataba y capacitaba a mujeres de entre 18 y 25 años que habían salido del sistema de acogida por edad o habían sido expulsadas de sus hogares infantiles. Empezamos con una. Para fines de 2024, teníamos 18. Una de ellas era Lucía Vargas. Tenía 21 años cuando entró en la panadería de la calle Daniel en una mañana de enero con un abrigo demasiado delgado para el viento del puerto. No habló durante las primeras 3 semanas. Solo aprendió. Al final de su primer año, podía laminar un croissant dormida y podía detectar una salsa holandesa cortada desde el otro lado de la cocina. Ella era la única persona a la que le había hablado de Valeria. En un pequeño reportaje publicado en el periódico local en agosto de 2024, le expliqué a la reportera qué significaba Segundo Leudado. Me citó al final del artículo debajo de una fotografía mía y de 4 empleadas en el escalón trasero de la cocina. Sin el segundo leudado, tienes harina y agua. Con él, tienes algo que se sostiene. No lo dije por Valeria. No lo dije por mis padres. Lo dije porque lo creía. En septiembre de 2025, Carmen me entregó las llaves del apartamento de arriba de la panadería. Se había mudado a un lugar más pequeño al otro lado del río para estar más cerca de su cardiólogo, un hombre llamado Dr. Silva. El sobre está en la caja fuerte, dijo,
poniendo las llaves en mi palma y cerrando mis dedos sobre ellas. Aún no me voy a ninguna parte, pero deberías saber dónde vive. Fue lo más parecido a una despedida que jamás había escuchado de ella. 6 semanas después, sonó mi teléfono mientras yo estaba pesando el prefermento para la masa madre de la mañana siguiente. La pantalla decía, mamá. No había visto esa palabra en una pantalla en 15 años. Dejé que sonara. Pasó al buzón de voz. Pesé el resto del prefermento. Pasé a la autólisis. Amasé durante 10 minutos. Luego me lavé las manos, me senté en el escalón trasero y escuché. 92 segundos. Su voz era más fina de lo que recordaba. El tono sureño que solía aflorar cuando estaba con su hermana se había desgastado por los años de inviernos y pequeñas decepciones. Camila, soy mamá. Tenemos que hablar. Cosas de familia. Tu padre se ha lastimado. Hay otras cosas. Sé que ha pasado mucho tiempo. Sé que sí. Por favor, llámame. Por favor, cariño. La familia es la familia. Dijo la familia es la familia, 4 veces en 92 segundos. Las conté la segunda vez que lo escuché. No le devolví la llamada en 3 días. Cuando finalmente lo hice, dije una oración. El Lighthouse Diner, Ruta 1, el martes a las 3. Ven sola. Ella dijo que sí de inmediato. Había estado esperando. El Lighthouse Diner tiene cabinas tapizadas en vinilo rojo con grietas cubiertas con cinta adhesiva negra y un café que es confiablemente terrible. Lo elegí porque nadie que yo conociera estaría allí a las 3 de la tarde un martes y porque los respaldos altos significaban que nadie en el mostrador nos escucharía. Vino sola. Se veía mayor de lo que recordaba. Su cabello era un trabajo de tinte oscuro y desigual con raíces grises que había empezado a ocultar y luego se rindió. Llevaba el cardigan color crema, pelado en los codos, el mismo. Lo supe en el segundo que lo vi. Se deslizó en la cabina frente a mí y cruzó las manos sobre la mesa de la manera en que solía cruzarlas en la iglesia. ¿Te ves?, dijo, considerándome exitosa. No dije gracias. No dije nada. La camarera vino. Pedí un café. Mi madre no pidió nada. No me preguntó cómo estaba. No preguntó por Carmen. No mencionó el año en que cumplí 13. Deslizó una hoja doblada de papel legal amarillo sobre la mesa. Tu padre se cayó de un andamio hace 3 meses. Su espalda está mal. No puede trabajar. Tiene que reembolsar $190,000 a 3 clientes porque no pudo terminar los trabajos. Su licencia está suspendida. Tenemos a tu hermana y a Diego en la casa. Su gimnasio quebró el año pasado. El IRS, Hacienda, los persigue. Las tarjetas de crédito. Camila, estamos perdiendo la casa. Tu hermana está perdiendo la cabeza. Necesitamos 500,000 para Navidad. No dijo por favor. Miré el papel. La letra era de ella. Apretada, inclinada, pequeña. La miré de nuevo a ella. En 12 minutos, mi madre usó la palabra familia 17 veces. Las conté en mi cabeza y anoté una marca en la parte posterior del programa de papel de la cámara que llevaba en el bolsillo del abrigo. Mamá, dije cuando finalmente hizo una pausa. ¿Dónde estaba la familia el 6 de agosto de 2010? Durante 4 segundos, no respondió. Luego hizo lo que siempre había hecho. Se escabulló de lado. Eso fue hace mucho tiempo, Camila. Tu padre nunca quiso. ¿Que no quiso? Estaba enojado. ¿Camila? Era un padre joven. No sabía cómo lidiar con una hija que... ¿Una hija que qué? Apretó los labios. No terminó la oración. Abrió su bolso en su lugar. Sacó un pequeño sobre blanco y de su interior una Polaroid. Era una fotografía de mi abuela sosteniéndome de recién nacida. El cabello de Elena era oscuro en la foto. Su sonrisa era suave.
Estaba mirando al bebé en sus brazos, no a la cámara. Nunca había visto esa foto antes en ningún álbum de ningún lado. Mi madre le dio la vuelta. En la parte de atrás, con la letra de Elena, en la misma tinta azul que siempre usaba, había unas palabras, para el día que ella esté lista. Mamá me dio esto cuando tenías 3 días de nacida, dijo mi madre. Me dijo que lo guardara para cuando lo necesitaras. Creo que hoy es ese día. La deslizó sobre la mesa. No la recogí de inmediato. La miré. La miré a ella. Miré la Polaroid, y luego a ella de nuevo. Había guardado esa fotografía durante 28 años. No la había guardado porque me amara. La había guardado porque, en algún nivel, siempre supo que un día necesitaría usarla como arma. La recogí. La guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. Me puse de pie. Dejé un billete de 20 en la mesa por el café que no había terminado. No dije nada más. Conduje directamente a la calle Daniel. Abrí la panadería, caminé por la oscura sala del frente, subí las escaleras al apartamento, abrí el armario de mi antiguo cuarto, levanté la alfombra y giré el dial de la caja fuerte. El sobremarrón estaba en el fondo, exactamente donde Carmen lo había colocado en una noche de otoño en 2010. Mientras yo me había sentado a la mesa de la cocina con la piel de la manzana frente a mí, ahora me senté en el suelo. Rompí el sello. Dentro del sobre había 3 cosas. La primera era una cinta VHS en una funda negra con un trozo de cinta de enmascarar en el lomo. La etiqueta estaba con la letra de molde de Carmen, cámara de garaje junio-agosto de 2010. La segunda era un comprobante amarillento doblado una vez. Un recibo de empeño. Casa de Empeños Costera, Portsmouth, NH. Número 88112. Fecha 4 de agosto de 2010. Artículo 1, anillo de boda, banda de oro. Anillo de compromiso de ópalo. Efectivo pagado, $1,850. Cliente, Valeria Torres. La tercera era un estado de cuenta bancario, 3 páginas con una línea encerrada en círculo con bolígrafo rojo. La cuenta pertenecía a mi hermana. La línea decía, transferencia bancaria saliente, $2,200 a Diego Navarro. Fecha 5 de agosto de 2010. Un día antes de que mi madre afirmara que el dinero había desaparecido. Mi tía había estado sosteniendo la columna vertebral de esta historia desde que yo tenía 13 años. Solo que nunca me había dicho qué huesos la formaban. Me quedé sentada en el suelo durante mucho tiempo mirando los 3 trozos de papel dispuestos en la alfombra frente a mí. No lloré. Había dejado de llorar por esto cuando tenía 18 años. A la mañana siguiente, conduje a una pequeña tienda en la calle Congress que convertía formatos antiguos. El letrero decía de cualquier formato a cualquier formato. El dueño era un hombre llamado Héctor, de 64 años, que llevaba anteojos de lectura alrededor del cuello en una cadena. Miró el lomo de la cinta, luego a mí. Su rostro cambió de una manera pequeña y cuidadosa. Tu tía trajo esto para que lo convirtiera en 2015, dijo. Lo recuerdo. Pagó en efectivo. Me pidió que lo olvidara. Y yo nunca olvido nada, dijo. Pero por ella, lo olvidé. Le pagué $80. Llevé el DVD a casa. Cerré la puerta de mi oficina en la panadería, puse el disco en mi laptop y le di a reproducir. La cinta no tenía sonido. El ángulo era amplio. Elena había instalado una pequeña cámara en su propio garaje en 2009 porque alguien había estado intentando abrir las puertas de los autos en su vecindario. La cámara funcionaba en un bucle continuo, grabando sobre sí misma cada 30 días. Carmen había sacado esta cinta de la máquina la semana del funeral y la había guardado en un cajón. Había transferido las imágenes a una cinta nueva esa misma semana, por si acaso. La marca de tiempo corría en la esquina inferior izquierda. 4 de agosto de 2010, 2:47 de la tarde. Valeria entró por la puerta lateral del garaje con pantalones cortos y una camiseta sin mangas, y una pequeña mochila al hombro. Entró a la casa por la puerta de la cocina. 4 minutos después, volvió a salir. La mochila estaba abultada.
Se subió al asiento del pasajero del Mustang de Diego. El auto retrocedió y salió del camino de entrada. 5 de agosto de 2010. 11:14 de la mañana. Valeria regresó. Caminó desde el camino de entrada a la puerta de la cocina llevando un trozo de papel doblado, un recibo de transferencia bancaria. 5 de agosto de 2010, 8:02 de la tarde. Valeria se encontró con Diego al costado del garaje. Ella le pasó algo pequeño. Él asintió una vez. Adelanté y retrocedí la cinta para revisar todo julio y agosto. No había ni un solo fotograma en los 2 meses enteros que me contuviera a mí. 15 años de que me pidieran que me disculpara por algo que nunca hice. 23 minutos de metraje para demostrarlo. Cerré la laptop. Conduje a la casa de empeños costera. El dueño era un hombre llamado Hugo Pineda. Tenía 65 años. Había estado trabajando en mostradores de empeño desde que tenía 18. Miró el recibo que deslicé sobre el mostrador y golpeó su dedo contra él una vez. Recuerdo ese día, dijo. La chica estaba nerviosa como el diablo. Intentó regatearme para subir el precio. Le di $1,850. Se lo llevó en efectivo. Tenía una identificación de permiso de conducir de 16 años. Hice una copia de la identificación en ese momento. Guardo copias de todas y cada una de las transacciones en un libro de papel. La gente vuelve. A veces no deberían. ¿Harías una declaración? Le pregunté. Me miró un largo momento, se quitó los anteojos de lectura y los dejó en el mostrador. He esperado 15 años a que alguien me lo pidiera, dijo. Los dueños de las casas de empeño recordamos. Simplemente no somos voluntarios para hablar. Esa noche, encontré a Sofía Castro en Facebook. Tenía 29 años, estaba divorciada, tenía una hija de 4 años y trabajaba como recepcionista en un consultorio dental en Dover. Le envié un solo mensaje. Sofía, soy Camila. Café, respondió en 11 minutos. ¿Podemos vernos? Nos encontramos en un Dunkin' Donuts al día siguiente por la tarde. Sus manos temblaban alrededor de su taza. No lloró, pero no levantaba mucho la vista. Su hija estaba en el preescolar. Sofía tenía 30 minutos. Valeria me pagó $40, dijo. Yo tenía 14 años. Estaba en quiebra. Fui una cobarde. Tengo lo que me envió por mensaje de texto diciéndome qué decir. Lo guardé. Lo guardé todo. Tengo el teléfono en una caja de zapatos en mi armario. Levantó la vista. He esperado 15 años a que llamaras a mi puerta, dijo. Lo siento muchísimo. No la perdoné. No lo necesitaba. Le dije que si necesitaba que estuviera en un edificio en particular en una noche en particular, sí iría. A donde sea, dijo. Solo dime cuándo. Le dije cuándo. La noche antes de la gala, me senté en la mesa de la cocina del viejo apartamento de Carmen con el VHS, el DVD convertido, el recibo de empeño, las capturas de pantalla de los viejos textos de Sofía, el estado de cuenta bancario y el discurso que había redactado de 3 maneras diferentes. Cada una más corta que la anterior. Carmen se sentó frente a mí. ¿Sirvió té? Cariño, dijo, no tienes que usar nada de esto. Puedes dar el discurso, aceptar el premio, ir a casa y enterrar esto por otros 15 años si quieres. Las pruebas funcionan igual en un cajón que en una pantalla. Miré el DVD en la mesa. ¿Y si quiero que lo vean? Dije. No para lastimarlos, solo para que no puedan decir que no sucedió. Ella pensó en eso por un largo momento. Entonces llevaremos el DVD. Lo metió en el bolsillo interior del blazer negro que había comprado en la tienda de segunda mano. Le pregunté si estaba segura de querer usar ese blazer. Costó $6, dijo. Es perfecto. Antes de acompañarte a ese salón, déjame preguntarte algo. Si tu madre cruzara una habitación y te pidiera $500,000 en nombre de la familia, ¿firmarías el cheque o le pedirías las facturas? La gala de la Cámara cayó el 13 de noviembre de 2025.
El evento comenzaba a las 6. Cócteles hasta las 7. Cena sentados. Premios a partir de las 7:30. A las 7:32, la presentadora, Gabriela Montes, subió al podio y le dio la bienvenida a Lucía primero. La cámara requería un discurso de tributo de 90 segundos de un empleado de cada empresa honrada. Se lo había pedido a Lucía 3 semanas antes. Había llorado antes de decir que sí. Subió con un vestido azul marino y se paró en el podio con las manos planas sobre el borde de madera. Su voz tembló al principio. Hace 2 años, comenzó, salí del sistema de acogida con una bolsa de lona y $0. Camila Torres me contrató sin preguntar de dónde venía. Me enseñó a laminar un croissant. Luego me enseñó a manejar una cocina. Luego me enseñó que ser elegida no siempre viene de las personas que te crearon. Viene de las personas que abren una puerta. Una pequeña oleada de aplausos. Varias mujeres en las mesas de adelante se secaron los ojos. Yo no miré a la mesa 9. La sentí. A las 7:38, Gabriela me presentó. Subí 3 escalones hacia el escenario. No llevé mis notas. Las dejé en mi silla, dobladas una vez, con el final número 2 en la parte superior. Miré por encima de la sala. Encontré a Carmen en la mesa 1. Me miraba fijamente, de la misma manera que me había mirado a las 4:30 de la mañana, el primer día que aprendí a doblar masa. Comencé. Mi nombre es Camila Torres. Algunos de ustedes saben que dirijo una panadería. Menos de ustedes saben que la he dirigido durante 3 años. Ninguno de ustedes sabe que empecé a aprender a hacer pan la mañana después de que mi padre me echara de su casa. Yo tenía 13 años. La sala se quedó en silencio. Lo permití. Mateo Mendoza, en la mesa 14, levantó ligeramente su copa. No bebió. Esperó. He pasado 15 años sin contar esta historia. Esta noche, alguien en esta sala me pidió $500,000 en nombre de la familia. Tomé eso como una señal de que tal vez, familia, es una palabra que necesita una auditoría de vez en cuando. En el pasillo entre la mesa 8 y la mesa 9, mi madre se puso de pie. 312 cabezas se giraron. Dio 2 pasos hacia el escenario. No llegó más lejos. Un miembro del personal de seguridad de la cámara se interpuso cortésmente en su camino con una mano a medio levantar. Ella se detuvo. La sala contuvo el aliento. Pude escuchar el tintineo de un tenedor sobre un plato al fondo. Me incliné hacia el micrófono. Mamá, necesito que te sientes. Ya has dicho lo que viniste a decir. Ahora es mi turno. Por un momento, no se movió. No le habían dicho que no frente a una audiencia en muchos años. No tenía un guión para eso. Se giró muy lentamente y se dejó caer en la silla vacía más cercana, que no era la suya. Tenía la espalda recta. Las manos cruzadas en el regazo. El cardigan se veía más pequeño en ella de lo que se veía en 2010. Me volví hacia el lado del escenario. Tía Carmen, dije, ¿podrías subir? Carmen se levantó y cruzó el piso. No se apresuró. Subió los 3 escalones con una mano en la barandilla. Llegó al podio y sacó el DVD del bolsillo interior de su blazer de tienda de segunda mano. Se lo entregó a Gabriela, quien se lo entregó sin pestañear al gerente audiovisual que esperaba en las salas. Carmen se giró hacia la sala y se apoyó con una mano en el atril. Guardé una cinta de vídeo durante 15 años, dijo. Su voz no tembló. Mi sobrina merece el derecho a elegir lo que la gente recuerde de ella. Y esta noche, ella eligió. Las luces se atenuaron. La pantalla detrás del podio brilló. El logotipo de la cámara se desvaneció. Negro durante 23 segundos. No había sonido. El metraje era viejo. El ángulo era la esquina de un garaje residencial en Manchester, New Hampshire. La marca de tiempo corría en la esquina inferior izquierda. 4 de agosto de 2010, 2:47 de la tarde. Una adolescente entró por una puerta lateral con una pequeña mochila.
4 minutos después, salió. La mochila ahora estaba llena. Se subió a un Mustang. El auto retrocedió. La puerta del garaje se cerró detrás de ella. 300 invitados observaron. Alguien en la mesa 9 inhaló lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a 6 mesas de distancia. Cuando la pantalla se fue a negro, volví al micrófono. Eso fue el 4 de agosto de 2010, dije. 2 días antes de que mis padres me acusaran de robar los anillos de boda de mi abuela y $2,200 en efectivo. Yo estaba en tutoría. Había otros 3 estudiantes en la habitación. Hay una hoja de asistencia. Sus nombres eran Ana Ríos, Daniela Ríos y un chico llamado Javier Cruz. Tengo copias de la hoja en casa. Apareció la siguiente diapositiva. Un recibo de empeño escaneado. Casa de Empeños Costera número 8112. 4 de agosto de 2010. Un anillo de bodas, banda de oro. Un anillo de compromiso de ópalo. Efectivo pagado, $1,850. Firma del cliente, Valeria Torres. No necesité señalarlo. La firma era visible desde el fondo de la sala. Mi abuela me dejó sus anillos, dije. Me lo dijo 2 días antes de morir en una cama del Centro Médico Católico. Nunca llegué a sostenerlos. Mi hermana los vendió la misma tarde en que plantó unos aretes en mi chaqueta escolar. En la mesa 9, mi hermana se puso de pie. No llegó lejos. Su esposo, Diego, que no me había hablado en 15 años, levantó la mano y la jaló firmemente de vuelta a su silla por el codo. No la miró. Él entendía, de una manera que ella no, que huir de esta sala sería peor que quedarse sentada aguantándolo. Mi madre había inclinado la cabeza sobre la mesa. No miraba hacia arriba. El cardigan se había deslizado sobre un hombro. No estaba llorando. No creo que tuviera el equipamiento para eso ya. Me volví hacia la sala de nuevo. Encontré la cabeza inclinada de mi madre bajo las luces. Me incliné hacia el micrófono por última vez. Mamá, viniste aquí esta noche para pedirme $500,000 en nombre de la familia. Quiero que sepas 2 cosas. 1. Tú criaste a la hija que me dejó afuera, no a la que construyó su camino de regreso. 2. La única herencia que le debo a esta familia es la verdad. Y esta noche, acabo de pagar en su totalidad. Dejé el micrófono suavemente en el podio. No grité. No me encogí. No miré a las cámaras. Miré a Carmen. Ella asintió una vez. Los flashes de las cámaras estallaron. El fotógrafo del Globe en la mesa de prensa se acercó al escenario y tomó 8 fotos en 3 segundos. La luz rebotó en la placa de identificación del latón del atril y me hizo parpadear. El aplauso no comenzó todo a la vez. Mateo Mendoza fue el primer hombre en ponerse de pie. Carmen fue la siguiente, lenta y constante sobre su lado derecho. Lucía, a la izquierda del escenario, ya estaba llorando. Luego la mesa 14. Luego la mesa 7. Luego la mesa 3. Y luego casi toda la sala. No todos, no los 312, tal vez 180. Fue suficiente. Eran las personas que yo hubiera querido en la sala de todos modos. Mi madre se levantó de la silla que no era la suya y caminó lentamente con el cardigan color crema a lo largo de todo el salón de baile hacia la salida lateral. Su camino la llevó por la mesa de prensa. El fotógrafo del Globe se giró. Ella no se detuvo. No levantó la mano para cubrirse la cara. Simplemente siguió caminando, porque levantar la mano habría admitido que había algo que ocultar. Valeria la siguió 90 segundos después a paso más rápido, con la cabeza gacha, una mano en la línea del cabello. Diego se quedó en su silla, solo en la mesa 9, mirándose las manos. Salí del escenario. Gabriela se adelantó, tomó el micrófono y anunció a la sala de pie en lo que yo ya me había convertido, propietaria de pequeña empresa del año. Fue casi una idea de último momento. A las 6 de la mañana siguiente, el Boston Globe había publicado un artículo de estilo de vida titulado, en los premios de Portsmouth, una panadera salda una mentira de 15 años.
La reportera había estado en la gala. No había usado el nombre de Valeria. No lo había necesitado. Había usado la palabra Germana, sobresellado y Casa de Empeños Costera. El artículo se compartió 3,800 veces en 24 horas y fue republicado por 2 cuentas regionales de mujeres en los negocios que yo nunca había seguido. Esa mañana en la panadería de la calle Daniel, la fila se extendía por la puerta por primera vez en 3 años. Entró gente que nunca antes había entrado. Compraron pan de masa madre. Compraron croissants. Compraron scones. Algunos me estrecharon la mano. Una mujer mayor compró un solo pan dulce y me dijo muy suavemente que su hijo no le había hablado en 12 años, que había leído mi historia a las 4 de la mañana y que finalmente le había escrito la carta que debió haberle escrito una década antes. Le di las gracias. Fui a la parte de atrás. Me apoyé contra la puerta del refrigerador industrial. Me permití, por primera vez en mucho tiempo, respirar. 11 días después, el 25 de noviembre, Diego Navarro solicitó el divorcio en el Tribunal de Familia. Los motivos fueron diferencias irreconciliables. Su abogado, fuera de registro, le dijo a un reportero regional que su cliente deseaba disociarse de cualquier investigación criminal que pudiera seguir a los eventos del 13 de noviembre. El gimnasio en bancarrota de los Navarro había sido la historia superficial. Las cartas del IRS habían sido la historia real. Diego, que había pasado 15 años casado con Valeria, había estado construyendo en silencio su propio archivo de escape desde la primavera. Valeria se mudó a la habitación de invitados de mis padres. No tenía a dónde más ir. Mi padre me llamó 7 veces en las primeras 24 horas después de la gala. No contesté. No dejó buzón de voz. Empezó, en la segunda semana, a escribir cartas a mano. La primera llegó el 22 de noviembre en un sobre estándar con un sello ligeramente torcido. La letra era temblorosa por su espalda y por algo más que aún no estaba lista para nombrar. Camila, no sé cómo pedir perdón por algo que apenas estoy entendiendo. Tu madre está durmiendo en el cuarto de huéspedes. Valeria se fue a Massachusetts. Le debo dinero a todo el mundo que no tengo. No escribo para pedir ayuda. Escribo porque debí haber escrito hace 15 años. La leí una vez. La doblé. La puse en una caja con llave en el estante superior de mi armario, en la misma caja que contenía el sobre marrón. Algunas cartas se responden. Otras se archivan. El 28 de noviembre, Mateo Mendoza me llamó a la panadería. Me dijo que su sobrina, Isabella Mendoza, de 19 años, había estado trabajando en la ubicación de Newport desde junio. Me dijo que Isabella se había ido de la casa de su padre después de que él la echara por salir con el chico equivocado. Me dijo que Isabella no le había dicho a nadie de su familia dónde estaba trabajando, pero Mateo lo había descubierto y había prestado atención. Por eso te nominé, dijo. Isabella no sabe que te lo dije. No se lo digas. Le dije que no lo haría. Colgué. Caminé hacia la cocina de la tienda de Newport donde Isabella estaba haciendo los cortes en los panés en la mesa de trabajo, con un delantal blanco atado 2 veces alrededor de su cintura. No dije una palabra. Simplemente le rellené el café. El 3 de diciembre, recibí una llamada de la oficina del fiscal de distrito del condado. El fraude original de 2010 estaba fuera del estatuto de limitaciones. No había nada que el Estado pudiera hacer al respecto, dijo la asistente del fiscal con verdadero pesar en su voz. Pero el fraude del gimnasio no estaba fuera del estatuto. Diego y Valeria estaban bajo investigación por fraude fiscal y fraude electrónico relacionados con la bancarrota. La fiscal quería preguntarme, con mucho cuidado, si yo estaría dispuesta a proporcionar textos, declaraciones, la página del diario sobre el patrón de conducta deshonesta de mi hermana para establecer credibilidad para los cargos que ya estaban construyendo. Pedí una semana para pensarlo. Llamé a Carmen. No tienes que ser tú quien los castigue, cariño, me dijo. El mundo hará su trabajo. Devolví la llamada a la fiscal al final de la semana. Le dije que proporcionaría una declaración notariada y la página del diario. No testificaría en persona a menos que fuera absolutamente necesario. Ella me dio las gracias.
La mayoría de la gente no es tan comedida, dijo. Ayuda. El 14 de diciembre, me senté a la mesa de la cocina en mi apartamento sobre la panadería con un trozo de cartulina artesanal y un bolígrafo negro, y dibujé un pequeño pan de masa madre en el frente de una tarjeta. Escribí dentro. Tía Carmen, sostuviste la columna vertebral de mi historia durante 15 años y nunca pediste que te dieran las gracias. Gracias de todos modos. La panadería es tuya. El pan es tuyo. Yo soy tuya, Camila. Conduje hasta su apartamento y la deslicé por debajo de su puerta porque sabía que no habría querido ser vista recibiéndola. Conduje a casa con la radio apagada. La leyó sentada en la mesa de su propia cocina. Lo sé porque me llamó esa noche desde el teléfono inalámbrico que todavía usa y me lo dijo. No dijo mucho más. No lo necesitaba. 3 días después, el 17 de diciembre, conduje a una papelería en la calle Congres y compré una sola hoja de papel grueso de algodón. Me senté en el mostrador de la panadería después del cierre, con las luces apagadas y la máquina de espresso enfriándose, y le escribí una carta a mi padre. Escribí todo en un solo borrador. No taché nada. Papá, leí tu carta. No voy a perdonarte de la manera que podrías estar esperando, pero tampoco voy a odiarte. He decidido enviarte una pequeña cantidad mensual, $400, directamente a la oficina médica que se encarga de tu espalda hasta que estés tratado. No pasará por mamá. No pasará por Valeria. No pasará por nadie que pueda gastarlo en sí mismo. Esto no es amor. Esto no es familia. Esta es una cuenta cerrada pagada bajo términos específicos por una hija que sobrevivió. ¿Camila? Dirigí el sobre a la clínica de columna y dolor de Portsmouth. A la atención del administrador del caso de mi padre, con una nota sujeta a la hoja superior pidiendo que los fondos se aplicaran directamente al saldo de su tratamiento y que la fuente permaneciera sin revelar a menos que el paciente lo preguntara. Usé un apartado de correos para mi dirección de remitente. Él nunca sabría en qué ciudad estaba la panadería. La dejé en la ranura de salida en la oficina de correos. El 19 de diciembre, conduje hasta la panadería de la calle Daniel antes del amanecer. Las luces de la calle seguían encendidas. El puerto estaba oscuro. Los ladrillos del edificio estaban oscuros y mojados por la nieve que había caído en la noche. Lucía había sido ascendida a jefa de pastelería en la ubicación de Newport 2 semanas antes. La cocina de la calle Daniel era mía para abrirla sola. Desbloqueé la puerta principal. Entré. Encendí las cálidas luces delanteras. En el interior de la ventana principal, en pintura blanca para carteles, con la letra de Lucía, había 3 palabras que ella había pintado antes de transferirse: segundo leudado. Todos bienvenidos. Encendí los hornos. Saqué la primera masa prefermentada de la cámara frigorífica. Pesé la harina para los panés de la mañana. Miré hacia arriba, al otro lado de la calle, bajo la luz naranja de la farola. Una niña estaba parada en la acera. Tenía quizás 14 años. Llevaba un abrigo que era demasiado delgado para diciembre en Portsmouth. Tenía las manos metidas en los bolsillos. Estaba mirando por la ventana. No se movía. Yo conocía esa postura. Yo había estado en esa postura en un porche diferente hacía 15 años y 4 meses. Caminé hacia la puerta. Le quité el seguro. La abrí. Entró el aire frío. No la llamé en voz alta. Simplemente hablé al otro lado de la calle. ¿Tienes hambre? Pasa. Tenemos café y te enseñaré a amasar si quieres. Ella no se movió por un largo segundo. Luego cruzó. Subió a la acera. Cruzó la puerta. La campana de arriba tintineó de la misma manera que había tintineado la mañana que entré por primera vez a esta cocina a las 4:30 de la mañana. A los 13 años con la harina de otra persona en mis dedos. La puerta se cerró detrás de ella. Le serví una taza de café. No le pregunté su nombre. No le pregunté de dónde venía. Le di un delantal limpio. Se lo até sin mirarla a la cara. Manos lavadas, le dije. Y luego por aquí. Se lavó las manos.
Se acercó. Puse el tazón de masa entre nosotras. Si alguien en tu vida ha usado alguna vez la palabra familia como una factura de cobro, deja una palabra en los comentarios. La palabra que usaron, no su nombre, no la historia, solo la palabra. Quiero leer lo que a todos nos han pedido que paguemos. Mi abuela me dijo el año que cumplí 10 que el mundo tiene habitaciones que no sabe cómo etiquetar. Tenía razón, pero no me contó el secreto. A veces construyes tu propia habitación, y a veces aprendes a construirla de una mujer que es dueña de una panadería y nunca te pregunta por qué estás parada en su porche a las 2 de la mañana. Mi nombre es Camila Torres. Tengo 28 años. La noche que me echaron, pensé que había perdido a mi familia. Lo que aprendí es esto: no pierdes a tu familia. Solo descubres quiénes son realmente. Y a veces, 15 años después, te conviertes en ella para alguien más. La panadería abre a las 6. Tengo manos. Tengo harina. Tengo a una niña que nunca antes había conocido lavándose las manos en mi fregadero. Eso, he decidido, es más que suficiente.